Buenas noches, soy Juan David Aristizábal, emprendedor social, profesor y esto es Conversaciones en Casa. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de tecnología, programación, lenguajes de programación y equidad de género. Según datos de la Comisión Europea, solo un 30% de los 7 millones de personas que trabajan en sectores de la tecnología son mujeres. Por eso las invitadas que tenemos hoy en Sin Tizas ni Tableros, en Conversaciones en Casa, nos van a contar qué es lo que ellas están haciendo para lograr la equidad de género y hacer que más mujeres en América Latina se vuelvan programadoras, pero sobre todo logren transformar el mundo a través de la tecnología. Le doy el saludo primero a nuestra Marian Villa, ella es cofundadora de Versocial y también cofundadora de Pioneras Dev. Marian Villa, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan, por la invitación y feliz de estar acá en Conversaciones en Casa. Está Magali Domingos. Magali está desde Buenos Aires. Magali es licenciada en turismo, es profesora técnica en sistemas y ella también nos va a contar de su experiencia para lograr que mujeres se metan en el mundo de data science y programación. Magali, muy buenas noches. Buenas noches, Juan, y buenas noches, Mariam. Magali, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Arranquemos preguntándoles ¿por qué creen ustedes que solamente el 30% de quienes están en el mundo de la tecnología son mujeres? Para ustedes, ¿de dónde viene el corazón, la causa de este problema? Acá en Argentina siempre se fomentó, digamos, a los chicos desde chicos a meterse en el mundo de la tecnología y los videojuegos, y si una chica se quería meter en eso se la tildaba de lo que se dice acá marimacho, digamos, de que no era lo suficientemente femenina, y además se piensa que para ser programador o para trabajar en tecnología tenés que ser súper inteligente. Y lamentablemente todavía las mujeres cargamos con ese estigma de que no somos tan inteligentes como los hombres, o de que necesitamos más requisitos, digamos, para acceder a distintos trabajos. Para mí viene más, es algo, algo cultural, ¿sí? Algo a lo que acostumbraron a nuestra sociedad desde... no solo desde que yo soy pequeña, yo tengo 28 años, sino desde que nuestros padres eran pequeños, nuestros abuelos, siempre hay carreras destinadas a las mujeres y carreras destinadas a los hombres, y las carreras destinadas a las mujeres son aquellas quizás que son más sociales o más de el estilo de cuidados, ¿sí? Como es la enfermería o temas de ese tipo, todo lo que es sistemas y todo ese mundo que quizás es como más abstracto, se espera que, entre comillas, lo maneje mejor un hombre que una mujer, lo cual es un concepto completamente erróneo, porque he conocido grandes programadoras mujeres, y creo que es cuestión de ejercitar, digamos, todo lo que es el pensamiento algorítmico y computacional, que va más allá de nuestro género o de nuestra identidad sexual, digamos. No tiene absolutamente nada que ver. Esta es mi opinión. No sé qué pensará Mariam. Completamente de acuerdo, Magali. Yo creo que pues acá en Colombia también tiene que ver mucho con la cultura, pues es una carga que tenemos a nivel de cultura de lo que es correspondiente a niños y niñas. Esto viene de la infancia. También tiene que ver con la capacidad de identificar roles. Creo que incluso no solo en tecnología, sino cuando avanzamos en temas de emprendimiento, en cargos de poder, en cargos de mentoría, no identificamos muchas mujeres, porque igual el acceso, digamos, a estos cargos, incluso en educación, en decanaturas, en liderazgo, en STEM, vemos hombres en su mayoría. Entonces creo que la capacidad de no ver historias con las cuales las chicas se puedan identificar es algo en lo que hay que trabajar. Otro tema es cuando ya las mujeres crecen
están en una carrera, entonces lo que decía Magali también de no soy suficiente, no soy inteligente, no puedo aplicar ese cargo. Las mujeres se estancan, eso se llama también el techo de cristal, no logran romper ese techo de cristal, no logran acceder a posiciones de poder, por tanto no logran avanzar dentro de los cargos de los C-level o cargos ejecutivos dentro de las empresas. Esto explica también por qué no tenemos pocas CEOs o CTOs. Incluso en las empresas Fortune, que hace una lista de las empresas, de las 500 empresas principales en el mundo, el número, la cifra es el 7.4% ahora 2020 y es el más alto en todos estos años. Eso es muy poco y en Latinoamérica tenemos el 5% en todos los C-levels. Creo que cuando miramos referentes internacionales, por ejemplo, Grace Hopper es una conferencia que hace una gran organización a nivel mundial que se llama Anita Borg, y en Grace Hopper se reúnen 25,000 mujeres en STEM de todo el mundo. Y ahí tú te das cuenta de pues, doctoras, PhD, CEOs, CTOs, VPs. Tú ves un montón de cargos en mujeres líderes en tecnología y uno ahí es que empieza a identificar como lo importante que es esto. O sea, estar en una conferencia que tienes 25,000 mujeres, que sí hay participación de hombres, pero allí los hombres son minoría y nos damos cuenta que este tipo de espacios en nuestros países aún no se dan. Pues Latinity es otra conferencia que hace mucho por esto, pero creo que hacen falta muchos más espacios para identificar a las mujeres en programación. Entonces creo que tiene que ver con cultura, tiene que ver con la capacidad de nosotros también creer en nosotras mismas y desmitificar la capacidad intelectual del acceso a las carreras STEM y la capacidad de identificar role models, y también el que las mujeres entiendan que la carga también que tiene mental el estar en casa, el hacerse cargo de un hogar, el ser mamá, no es un estigma ni es un obstáculo, sino un motivo para seguir avanzando en este tipo de carreras. Y ahorita ustedes nos contaban los retos culturales, hablabas tú, Marian, de cifras. ¿Por qué decidieron entonces ustedes remar contra la corriente? Magali. Yo me encontré estancada personalmente en la carrera que había elegido. Yo tenía 25 años, es decir, todavía no había llegado ni a los 30 años y de repente vi que lo que yo había estudiado me quedó completamente obsoleto, porque las grandes empresas de turismo como lo son Despegar, Al Mundo, Turismo City, Kiwi, etcétera, ya no buscaban ni licenciados en turismo ni técnicos en turismo, sino que buscaban desarrolladores de software. Y dije, bueno, me quedan 30 años más para trabajar, tengo que hacer algo con eso, porque si no, creo que si uno no se reinventa, por muy bueno que haya sido académicamente, se queda como en el mismo lugar y es imposible crecer. En cuanto a profesión, yo soy una persona bastante ambiciosa en ese sentido, es decir, me gusta aprender cosas, me gusta crecer en lo que hago, no quedarme en el lugar que estoy. Ahora estoy fundando mi propia empresa. Puedo decir que alcancé mi nivel liceo, digamos, pero me lo di yo misma, así que no sé si tiene mucho valor. Pero eso fue lo que me motivó, digamos, a cambiar. Y todos los prejuicios o lo que yo pensaba de que tenías que ser una mente superior, que tenías que ser recontra inteligente, me encontré con que todas las capacidades quizás o habilidades, tanto técnicas como humanas, que había que tener para ser un programador, yo ya las tenía, de haber trabajado en lo que había trabajado, de haber estudiado lo que había estudiado, y por suerte siempre tuve bastante facilidad para aprender cosas nuevas. Así que empecé a aprender de manera autodidacta, y me encontré con un mundo que me gustó mucho. Si bien yo había querido, ahí lo que se ve de fondo es mi gato, si bien yo había querido
aprender, digamos, a programar para dedicarme de lleno a algo relacionado con turismo, ¿sí? Quizás a manejar las páginas web de turismo y demás. Me encontré con el espectro, con un espectro de aplicación enorme, ¿sí? Muchísimas posibilidades de ejercer profesionalmente, muchísimas cosas para aprender, no solo en cuanto a lenguaje, sino también en cuanto a tareas y habilidades nuevas, que eso también me parece que para la mujer estar en constante aprendizaje es todo no un desafío, sino como una forma también de mantener la mente en algo que no sea meramente ni la casa, ni los hijos, ni quizás mismo el trabajo que se tiene. Y decidí meterme en eso cuando empecé a ver justamente que yo hasta ese momento yo creía realmente que era un mundo de hombres, tenía ese prejuicio incorporado, perdón, y empecé a encontrarme con un montón de comunidades de mujeres que incentivaban a distintas mujeres a aprender a programar, Women Who Code, PyLadies, Women Who Code de hecho tiene su propia sede en Buenos Aires, mujeres en tecnología, chicas en tecnología, chicas programadoras, que de hecho son todos equipos con los que yo hoy como docente de programación estoy trabajando con ellos en conjunto y generamos varios convenios, y de repente empecé a ver que, bueno, si sucede esto, evidentemente no es tan inalcanzable como yo realmente lo pensaba. Y ahí fue cuando decidí anotarme en la Universidad Tecnológica para aprender, y de un grupo de 80 alumnos, el primer año éramos 4 mujeres. Yo siempre fui la que tuvo las notas más altas, el promedio más alto, y fui la primera en conseguir mi primer trabajo, y aún así recibí cuestionamientos de cómo había conseguido mi trabajo, si había mentido en mi currículum, o mismo esos hombres que me criticaron por cómo podía ser que en 2 meses yo haya conseguido mi primer trabajo. Cuando estabas buscando ese trabajo, ¿también sentiste ese machismo? Exacto, y eso no fue lo peor, sino que paradójicamente después me dijeron, bueno, necesito armar mi currículum para conseguir mi primer trabajo en tecnología, y usaron mi currículum como de template, y de repente 80 personas, 80 hombres tenían el mismo currículum que yo, pero le habían cambiado su nombre, para que te des una idea. Sí, Marian, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Por qué decidiste remar contra la corriente? ¿Cuál es tu historia? Bueno, primero, cuando escucho a Magali, me da mucho coraje que te hayan pasado eso, perdón, pero tenía que decirlo. Qué mal que ese tipo de cosas te hayan pasado, y son ese tipo de historias las que encontramos en las comunidades y que, bueno, nos animan a seguir luchando contra la corriente. Mi historia es diferente en el sentido, pues diferente y no, porque encuentro puntos que se conectan. Mirando al pasado uno conecta como el futuro, entonces veo varios ejes en común. Uno es la capacidad de aprender cosas nuevas y disfrutarlo, es la curiosidad. Yo creo en la capacidad de ser eternos aprendices, y creo que la educación y el estar en educación, o las personas que tenemos esa vocación a enseñar y compartir lo que sabemos, y también estar dispuestos a todo el tiempo a aprender de otros, se nos facilita adquirir nuevas habilidades, y la programación no está exenta pues de estas habilidades o esta capacidad de adquirir estos nuevos conocimientos. En mi caso, yo vengo de una familia que está muy asociada también a la educación. Lo social y las ciencias humanas fueron algo transversal como en mi familia. Sin embargo, yo cuando estaba como en las pruebas de vocacionales en el colegio, no fue muy claro para mí como esa orientación vocacional, y mi colegio tenía un énfasis muy fuerte en ciencias naturales. Entonces decidí irme por el camino difícil porque me gustan los retos, entonces me fui para ciencias exactas y naturales, empecé biología. Duré en biología casi 3 años, o sea, 6 semestres, pero al 6º semestre hice un cambio de reconversión de carrera, me fui para diseño gráfico. Mis papás, que son académicos y que soñaban con su hija científica, casi mueren.
creían que iba a hacer flyers pues en un semáforo básicamente, algo así, pues también desde el desconocimiento, porque pues como que para ellos lo estético o las ciencias, digamos, sociales aplicadas al diseño, tiene que ver como con algo que no comprendían muy bien para su generación. Yo me fui por videojuegos. Los videojuegos fue como el punto de conexión con las ingenierías y con las interfaces gráficas. Lo audiovisual y lo digital fue algo transversal para mí. Nunca trabajé en industria. Desde que estaba en la universidad cofundé una agencia digital. En ese momento no se hablaba mucho de agencia digital. Y en ese momento, cuando estaba a la mitad de diseño, empecé también comunicación social, periodismo. Mis papás pensaron que iba a dejar otra carrera más empezada, no fue así, terminé las dos, terminé diseño y comunicación. Ya en términos académicos, pues terminé también una maestría en mercadeo digital, pero siempre he tenido las ingenierías y los proyectos con ingenieros como transversales. De hecho, en la maestría tuve un proyecto fue de investigación en Big Data for Business Intelligence, aplicando todo el tema de visualización de datos. Entonces, ese ha sido mi camino. Mi camino sí ha tenido también los comentarios de profesores, por ejemplo, cuando programaba, porque me gusta programar en videojuegos, y era como, bueno, es que como que eres bueno en varias cosas, ¿por qué no te dedicas a una? Como quien dice, no programe. También me tocó comentarios de compañeros en el blog, por ejemplo, en el que hacíamos los perfiles de usuario, que era lo que más me gustaba, la parte pues de interfaces como de UI UX, que es mi área como de experticia, y me decían como que parecía yo un robot porque hacía muchas cosas y que porque era tan rara, como tan diferente. Entonces, ese tipo de comentarios creo que en mi caso, como fui hija única de mis papás, sí me dieron mucha libertad y creo que me empoderaron desde chiquita. Me ayudaron antes como a seguir remando con la corriente y verificaron como mi camino, pero esa es una historia mía, pero como te digo, no he estado exenta de comentarios como los de Magali, sin embargo, no tan fuertes. Esto es Conversaciones en Casa. Marian, Magali, no se vayan, vamos a un corte de comerciales, ya regresamos en Conversaciones en Casa para que sigamos hablando de tecnología, mujeres, sororidad y de cómo vamos a cambiar el mundo. En agosto, tu mejor plan son las noches de series en serie. De lunes a jueves, a las 9, regresa una serie por pedido de nuestra audiencia. Toda la vida han tratado de decirme cómo hacer las cosas. Siempre hay alguien que se siente más listo y que quiere darle a uno órdenes. Primero los papás, después los profesores y cuando me casé, mi marido. Y a las 9:30, sigue cada episodio de la historia de los noticieros en Colombia. En Estados Unidos y en Europa, entre más años, mayor credibilidad y mayor respeto. En América Latina y en Colombia, entre más años, ya no vales. En agosto, programa tus noches de series en serie. Dos. De lunes a jueves, con Paseadora de Perros Abueles, a las 9. El pie izquierdo, medio pasito. Y Días de Noticias, a las 9:30 de la noche. Solo aquí, en Capital. ¿Todo el mundo entra desordenadamente a los establecimientos? Muéstrales el lado rojo de tu tarjeta. Pero si la gente mantiene la distancia para entrar, muéstrales el lado amarillo. Siendo conscientes de nuestro comportamiento, numeral Colombia arranca seguro. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Buenas noches, aquí estamos en Conversaciones en Casa, soy Juan David Aristizábal. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta durante este programa en las últimas semanas es el efecto poderoso que tienen las redes sociales para convocar a las personas y lograr que aprendan, construyan cosas juntas. Magali, una de las cosas que yo me he dado cuenta con tu perfil es el poder que tiene la sororidad y junto a las redes sociales la capacidad de cambiar el mundo.
¿Cuál ha sido esa experiencia que ustedes han tenido en el uso de las redes sociales para generar un cambio social? Y te lo pregunto porque parte de la crítica que estamos viviendo hoy en el planeta es, oye, las redes sociales lo que hacen es dividirnos más, realmente es pura noticia falsa. ¿Cuál ha sido tu ejercicio y por qué hay que seguirle apostando a esa sororidad que se genera en las redes sociales? Primero y principal, yo la mayoría de las comunidades las conocía a través de las redes sociales, a través de Twitter, Instagram, Facebook no tanto porque no lo uso tanto, pero creo que también una de las formas de acercarnos al mundo de tech, digamos, y también de buscar contactos para posibilidades laborales y posibilidades de aprendizaje son las comunidades. Y en las redes sociales la verdad es que eso se mueve un montón. De hecho, yo tengo un Instagram en el cual subo cosas de Python y demás y enseño y subo cosas de los cursos que yo doy y demás, que tienen muchísimo movimiento. De febrero ahora llegué a un número de 3.000 seguidores, o sea que el alcance de las redes sociales es bastante importante y es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, seguramente Marian, que estudió algo relacionado a eso, sabe más que yo, pero siempre me acuerdo de un docente que yo tenía en la facultad que decía que en el siglo XXI, si más que nada del 2010, 2015 para acá, como que si no estás en las redes sociales es como si no existieras prácticamente. Es algo que está bueno tenerlo y no dejan de ser un canal de comunicación también. Yo muchos eventos que me he enterado o de muchas personas que he conocido, en especial en el mundo tecnológico, hasta la persona con la que salgo, digamos, la he conocido por las redes sociales, o sea que tienen una llegada que quizás nosotros no podemos dimensionar, pero creo que en cuanto a comunidades se mueve muchísimo y están, si la maneja la persona adecuada, digamos, están en constante movimiento y están informando cosas, subiendo cosas sobre eventos, poniendo artículos interesantes, compartiendo charlas o programas como este o algún podcast o cosas de radio y demás, y me parece que es sumamente necesario en una comunidad el hecho de tener las redes sociales y tener a alguien que las maneje correctamente. De todas formas, vuelvo a repetir, creo que Marian profesionalmente puede dar su opinión correcta, digamos, sobre este tema. Marian, ustedes crearon Pioneras Dev. Ustedes generan esos espacios, las mujeres se encuentran, reflexionan a partir de la programación. Cuéntanos en qué consiste Pioneras Dev. Listo. Pioneras Dev es una comunidad de mujeres. Yo creo que es mucho más, cuando uno habla del término comunidad, la gente que está en tecnología lo entiende. Porque las comunidades vienen pues de Estados Unidos, vienen de modelos como Women Who Code, que también es una organización, fundación en Estados Unidos, que tiene embajadores en varias partes del mundo. Creo que una de las primeras puede ser de emprendimiento con Startup Weekend. Fueron como esos primeros workshops que son talleres de un fin de semana, esa era de emprendimiento en tecnología, pero eso ayudó a que muchas comunidades salieran a flote, especialmente en Estados Unidos. Después se dieron como modelos también de esos workshops en lenguajes específicos. Uno de ellos es Pilates o Django Girls, también está Rails Girls, bueno, etcétera. Y eso yo creo que nos inspiró en el momento en que llegaron ya las comunidades, por ejemplo, a Colombia llegó la comunidad de JavaScript, llegó primero, que es un lenguaje de programación, entonces eran entusiastas que se reunían como frente a esta comunidad. Antes de JavaScript siempre han estado como las comunidades de Linux y de open source, pues, o software abierto, libre, pero son comunidades como un poquito más underground, pues en el sentido en que están más bajo cuerda, porque son como más en el mindset más hacker, más de mantener de anónimos, etcétera. En cambio, JavaScript pues sí es un poco más hacia el público
de desarrolladores y a Colombia llegó hace 8 años. Con esto creo que se hizo un boom de comunidades y en el momento en el que Pionera surge no es que no existieran comunidades de mujeres, hay chicas que ya estaban trabajando en el tema como Sorey con Avanet, Camila Gaitán en Bogotá con Codis, bueno, y otras líderes de comunidad como Estela Miranda, también Diosa, bueno, hay muchas. Pionera surge más como una inquietud que yo comparto, incluso en un Startup Weekend que estaba como mentora, era la única mujer mentora en este evento, lo comparto con unos chicos muy técnicos y muy tesos en el lado de JavaScript, en el lado del servidor como Node.js lenguaje, trabajan para NodeSource, ellos son Adrián y Julián. Y me invitan a un grupo de estudio que ellos crean basado en unos talleres internacionales. Es una página web que se llama Node School. Hicieron un Node School Girls aquí en Medellín y así empezó Pioneras, porque ellos eran los profesores, los que sabían. Yo sí programaba, pero nunca había hecho un Hello World, pues era más en videojuegos de un estado A a un estado B. Con scripts, bueno, ActionScript era el lenguaje en ese momento. Y ya de ahí, pues después de hacer el primer Hello World, ellos se van por cosas laborales, pues o deciden desvincularse, digamos, a este grupo, y tomamos el liderazgo Juliana Hernández y yo, creando el nombre, creando la página y siguiendo como con este espacio. Esto se fue creciendo porque encontramos personas que eran técnicas, porque no todas las ingenieras son programadoras, así que tampoco todos los ingenieros se dedican a redes, a infraestructura, a otras cosas. Entonces, eso fue un tema. Y lo otro fue que llegaron muchas chicas de bajos recursos con ganas de hacer reconversión de carrera o buscando una oportunidad en educación que la educación no tradicional no les daba, entonces buscando educación no tradicional, que son estos espacios en torno al conocimiento. Marian, para puntualizar, ¿y en el día a día qué hacen? Listo. Las comunidades hacemos encuentros técnicos y no técnicos, o sea, habilidades técnicas y también blandas, que eso me pareció muy lindo que lo dijo Magali, y es que tenía todas las herramientas para poder, técnicas y humanas. Eso me gustó mucho esa palabra que ella utilizó, para aprender algo nuevo. Entonces, hacemos encuentros cada mes y realmente la convocatoria se hace por redes sociales, porque se mueve mucho, como decía Magali. Entonces, lo hacemos por Twitter. Generalmente los desarrolladores tienen GitHub, que es una red social donde tú manejas tus versiones de código, y tienen Twitter y algunos ya tienen Instagram también. Digamos que esos son como los 3 canales principales. También están las otras redes, pero ahí se mueve la mayoría de las cosas. ¿Cómo se llaman las plataformas que ustedes utilizan, estas redes sociales que mencionaste? GitHub es para repositorios y pues Twitter, y también utilizamos Instagram. Para los encuentros hay una plataforma que se llama Meetup, y Meetup es una plataforma en la cual tú puedes armar como tu grid, pues como tu malla académica de conferencias o charlas según tu interés, no solo de tecnología, sino que quiero aprender inglés o unirme a un grupo de conversación, te unes a Meetup. De hecho, es muy bueno cuando uno está en otro país y quiere conocer gente o empezar como a socializar y conectar con personas con intereses comunes. Magali, tú ahorita nos estabas contando de las varias cosas que haces y también quisiera que le explicáramos, así como nos explicó Marian, de su día a día, de lo que hacen en Pioneras Dev. ¿Cómo es una semana tuya? O sea, ¿en qué el día a día, ustedes qué logran, en qué están trabajando? Yo lo que formé es un Instagram que se llama La Maga de Python. Lo creé ahora un año más o menos, en octubre del año pasado. Y ahora empecé siendo yo sola y ahora somos 3 chicas. Yo soy, digamos, la encargada, la que sabe de Python, digamos. Otra chica que es Community Manager, que se dedica a todo lo que es manejar las redes sociales y darle un estilo, hacer los flyers y demás, que en eso yo realmente soy un desastre. Y otra chica que es la que me ayuda a mí con todo lo de los cursos y a todo lo que es corrección o quizás mientras yo estoy dando un curso, ella va anotando las preguntas y demás para
para no dejar a nadie colgado, digamos, en cuanto a las preguntas. Y lo que hago en la cuenta esta, ahora estoy justamente, mañana tengo una call para terminar de darle forma a todo lo que es la web. Y en el Instagram lo que hago más o menos es a partir de cards o de distintos posteos ir explicando de distintas cosas del lenguaje de programación de Python. Y también a través del Instagram lo que hago es hablar sobre eventos, invitar a la gente a alguna charla o compartir alguna charla, y justamente la mayoría de la gente que sigo, digamos, desde esa cuenta son comunidades de mujeres, y entonces aprovecho el Instagram para poder compartir lo que hacen esas distintas comunidades. Y mi día a día más o menos es organizar qué voy a, durante la semana, de qué tema voy a hablar en la cuenta, pasárselo a la CM para que haga el diseño y prepare todo el posteo, digamos, y ahí ir organizando, y en base a eso siempre se arman debates o quizás distintas consultas que no habían salido en otras oportunidades. Esto es Conversaciones en Casa. Ya después de un corte muy breve, seguimos con Marian y Magali hablando de mujeres programadoras, tecnología en América Latina. No se muevan. Capital Sistema de Comunicación Pública ha dispuesto los siguientes medios para recibir y atender sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Ponemos a su disposición un correo electrónico: ccapital@canalcapital.gov.co. Además, estamos dispuestos a recibir y atender sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a través de todas nuestras plataformas digitales. También usted cuenta con el sistema de información diseñado e implementado por la Alcaldía Distrital. Bogotá te escucha. Somos Capital, Sistema de Comunicación Pública. ¿Tu vecino está haciendo fiesta en la casa? Muéstrale el lado rojo. Pero si tu vecino respeta la seguridad de todos, muéstrale el lado amarillo. Siendo conscientes de nuestro comportamiento, numeral Colombia arranca seguro. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Buenas noches, soy Juan David Aristizábal, esto es Conversaciones en Casa, muchas gracias por estar con nosotros. Este es un espacio para que entendamos mejor el futuro de la educación, el futuro del talento. Esta es una comunidad, una tribu que se conecta cada miércoles para entender lo que viene y cómo debemos aprovechar la cuarta revolución industrial para liderar la transformación de América Latina. Y hoy nuestras invitadas nos están llevando a un mundo de lo posible, donde las mujeres hacen parte fundamental de la transformación de la economía y de nuestra sociedad, incluyéndolas y que se metan cada vez más al sector tecnológico. Magali, Marian, una de las cosas que ustedes las dos han mencionado ha sido la familia. En varios momentos han mencionado su familia como parte fundamental de lo que ustedes hoy en día son. Quisiera que le hablaran a las mamás, a los papás, a quienes nos están viendo, que tienen la responsabilidad de educar a la siguiente generación, cómo ellos pueden lograr condicionar la mente de las niñas y niños para romper los estereotipos de género frente a la tecnología. Marian, si quieres, adelante. Bueno, yo soy mamá, tengo un bebé, Rafael, de 15 meses. Rafa, pues tengo como yo creo que un doble rol, porque cuando uno es líder femenina y está en todos estos procesos de empoderamiento femenino, se piensa también en el rol del hombre, pues no aislado a este proceso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crear masculinidades positivas en un universo donde necesitamos pensarnos más como humanos y no a través de lo que nos hace diferente o todos esos sesgos mentales que manejamos? Uno de ellos es género, siendo la minoría mayoritaria en el mundo.
pero existirían otro tipo de sesgos y otro tipo de problemas sociales que debemos atacar, como el tema de discriminación racial, orientación sexual, religiosa, etc. En el caso de Rafa, pues hay una cosa muy linda, y es que en la medida en que me fui haciendo más consciente que era activista y que esto se convirtió como en un propósito ya de vida, empecé a mantener como los ojos más abiertos también a la literatura, a cómo estoy educando o cómo me educaron a mí y cuáles fueron como esos puntos que me ayudaron a estar donde estoy. Entonces, uno de esos ha sido encontrar literatura súper linda donde se cuenta la historia, también con las protagonistas mujeres. Yo creo que cuando estábamos en el colegio o creciendo nos hablaban de quiénes eran los líderes del país, de la patria, etcétera, y creo que las protagonistas femeninas eran contadas en las manos. Hay cuentos que me han gustado mucho y que estoy con Rafa, digamos, leyéndole, y son, por ejemplo, cuentos para niñas rebeldes que sueñan cambiar el mundo. Entonces son biografías cortas, o sea, es de una página, y son ilustrados, tienen también ilustraciones. Entonces cada día le cuento como una historia de una mujer importante, y creo que pues como que la gente se pregunta si solo se le leen cuentos de heroínas, por ponerlo en ese término, a un niño, esto cómo puede influir en la forma de pensar. Pero así también nos criaron a nosotras, ¿cierto? También nos criaron con solo historias, pues en su mayoría un 98% de hombres. Entonces, ¿qué pasa si también empezamos como a equilibrar la historia también desde otro punto de vista no contado? Magali, tu experiencia, la importancia de la familia, sea cual sea la familia, las personas que están en responsabilidad de educar las siguientes generaciones, ¿cómo logramos que los eduquemos en equidad de género? Creo que, como dice Marian, yo no soy madre, no tengo hijos, si bien tuve la suerte de criarme en una familia súper inclusiva e integradora, en todo sentido, creo que esos cambios siempre vienen por casa, en el sentido de cosas básicas. La violencia es algo cultural, ¿sí? Yo no aprendo a relacionarme insultando a la gente o golpeando a la gente si no lo aprendo de algún lugar. No es algo innato, digamos. Entonces creo que todo lo que es relacionado con cuestiones de género, y como decía Marian, con todas cuestiones que impliquen minorías y sectores discriminados y marginados, todo viene desde casa, y me parece que nosotros, en especial quienes estamos en nuestros 30 años, 40 años, que estamos quizás trayendo al mundo a las futuras generaciones, tenemos la responsabilidad de cambiar esa forma de criar y de enseñar y de mostrar, como decía Marian, que no todo es como lo muestran los libros que nos hacen leer claramente en el colegio y demás, que no todo es como nos lo contaron, y de que hay cosas y situaciones mucho más allá de las que nos pueden llegar a enseñar quizás en el colegio. Y acá me gustaría decir algo que relacionado más que nada con lo que dijo Marian. La programación fue inicialmente algo de mujeres, ¿sí? Y luego pasó a ser un terreno de hombres, cuando empezó a ser algo bien redituable y bien capitalista, digamos. Ahí se metió en el terreno de hombres, y recién ahora, digamos, estamos volviendo como a no sé si ocupar el lugar que nos corresponde es la palabra, sino a realmente hacer valer nuestro derecho de decir, mira, esto nació hace muchísimos años, las primeras programadoras fueron mujeres, y en ese momento se veía como que, bueno, le damos esto que lo resuelve una mujer, porque era un trabajo del cual estaba minimizado, y quizás también no se creía tampoco que iba a ser quizás lo que soy 60, 70 años más tarde. Entonces, eso también. Cuando estudié en la Universidad Tecnológica Nacional y vimos toda la historia de la informática y de la programación, teníamos un docente hombre y omitió decir eso, decir que
las primeras programadoras realmente habían sido mujeres. Y fuimos las 4, los hombres también le dijimos, pero yo sé que en ese momento había una mujer, hay películas, hay libros y demás, incluso las películas son bastante recientes, de 2010 para acá las que realmente muestran eso, que eso también te hace clic como en un cambio de paradigma. Y entonces es como que, ¿por qué realmente tenemos metido en la cabeza que es un terreno de hombres si empezó siendo realmente un terreno propiamente de mujeres? O sea, ahí hay, como vuelvo a decir, son todas culturales que vamos incorporando como sociedad y que nos enseñan desde que nacemos prácticamente. Una de las cosas que nos ha sorprendido en este programa, porque digamos es usual, rutinario con nuestras invitadas, invitados, es la necesidad de elevar el autoestima de nuestra gente en América Latina. Y hay varios casos que nos han contado acá de mujeres brillantes, con muchísimo talento y que nos cuentan que no logran emplearse, por ejemplo, por problemas o falta de autoestima. ¿Cómo subir la autoestima de una sociedad? ¿Cómo subir la autoestima de mujeres talentosísimas que no creen en sí mismas? ¿Cuál sería esa recomendación de ustedes? Marian, si quieres empezar tú. Listo. Bueno, yo creo con Pioneras ha sido pues por eso lo llamamos también laboratorio de co-creación y educación, porque es una construcción conjunta, y amo la palabra laboratorio, porque es como que yo creo que igual todos estamos, la vida misma es un laboratorio, o sea, todo el tiempo estamos iterando, probando, testeando y revisando qué funciona y qué se puede replicar. Y creo que algo que me ha gustado mucho de insights que he buscado como en estos años, pues que he encontrado, es que las mujeres per se necesitan reforzar eso, la capacidad de creer en sí mismas. Entonces, cuando los hombres dicen como están creando grupos femeninos, ¿por qué nos están dejando a un lado? Creo que ni siquiera es un tema, o sea, hay casos como Magali y se repiten, digamos, en la comunidad de discriminación directa de los hombres a las mujeres, pero también hay otros casos donde no es necesariamente eso, es más que la mujer misma se segrega. Entonces, cuando me doy cuenta de esos casos es porque falta alguien que crea en ellas, o sea, alguien que les refuerce. Hay la capacidad del mentor, del sponsor, de esa red de apoyo es clave para que ellas se impulsen. Y esto también no solo aplica para mujeres, sino también para hombres y para nosotros los latinos, porque cuando llegamos a un mercado diferente, o sea, cuando llegamos a Estados Unidos o Europa, tenemos un síndrome muy fuerte de el peso de ser latinos, como que primero está una barrera del idioma muy fuerte que nos pesa en el alma, y hay otro, y es como la capacidad técnica, como los lenguajes y la programación y la tecnología está creada en inglés y está creada por grandes empresas e industrias que están en Estados Unidos o algunos en Asia y Europa. Entonces sentimos que no somos como tan buenos. Y la verdad, el código que se hace en Latinoamérica, el talento que hay es increíble y estamos a la par para luchar, digamos, pues uno a uno, cabeza a cabeza con otros programadores. Sobre todo Latinoamérica tiene una ventaja muy grande y es que estamos en la misma zona horaria, y segundo, a nivel cultural somos muy parecidos y como que más fácil entendemos la cultura de ellos, que es la carga histórica de la creación precisamente de estas librerías, lenguajes, frameworks. Entonces creo que hay una oportunidad gigante, es de creérnosla que sí somos capaces, que las barreras están, es para que empezamos a romperlas nosotros mismos juntos, trabajando hombres y mujeres y creando espacios no solo para hombres y mujeres, sino espacios inclusivos y diversos, que ahí entran todos los otros grupos que ahora hablé. Magali, ¿cómo subir el autoestima? ¿Cómo no la creemos? ¿Cómo nos creemos el cuento? Yo creo que, como dice Marian, es cuestión siempre, primero principal, tener un buen sostén, por decirlo de alguna manera, ya sea en una pareja, en amigos, en nuestra familia, alguien que realmente crea en nosotros, tampoco que nos suban a un pedestal, porque después, viste, también está aquel que se cree superior al resto, que es insoportable. Y es molesto, digamos, trabajar con una persona así, pero sí alguien que confía en que vos podés llegar, porque a veces
uno mismo se vive tirando abajo, el famoso síndrome del impostor. Es muy común en programadores y programadoras, que siempre pensamos que nuestro puesto laboral nos queda grande, que nos falta, que no somos lo suficientemente buenos. Eso es muy común, y creo que está bueno también a veces, sobre todo en el ámbito de la programación, tener proyectos y ambiciones propias, ajenas, digamos, a nuestro trabajo, que quizás es en relación de dependencia o freelance con algún que otro cliente o lo que sea, sino plantearnos distintas metas personales, y ponernos metas en el corto plazo, no pensar de acá a 5 años o plantear un proyecto así colosal, no, sino algo pequeño que digamos que realmente nos pueda llenar a nosotros y en lo cual podamos poner y plasmar todo lo que sabemos hacer y demás. Y como decía Marian, todo el talento que hay en Latinoamérica es realmente, para mí, hasta sobresaliente, lo diría. Yo he conocido gente realmente brillante que no necesariamente ha ido a una universidad, gente que simplemente terminó el colegio y aprendió a programar por sus propios medios, y también es eso, el miedo, o también algo, también vuelvo sobre lo mismo, cultural, que nos hicieron creer que todo lo que está en Estados Unidos o en Europa es mejor, y no necesariamente es así. Hay infinidad de startups y empresas chicas en Argentina, por ejemplo, que crean productos increíbles y que los exportan afuera, así que eso también hay ciertas barreras, digamos, que hay que saltar en ese sentido. Marian y Magali, ya vamos terminando el programa, entonces por eso les quiero lograr hacerles 2 preguntas, si me ayudan con respuestas breves. Marian, si una mujer quiere meterse en el mundo de la tecnología, ¿por dónde comenzar? Rápidamente, ¿cuáles serían esos 3 pasos que tiene que hacer esa persona? Listo, no sentirse abrumado por la cantidad de información que hay, porque hay mucha información, más en inglés que en español. Creo que las comunidades son un buen punto de partida, entonces todas preguntan como, bueno, esto es un curso, no es lineal. Primero es seguirnos en redes sociales. Segundo, apuntarse para escuchar. Probablemente en la primera charla no entiendas o entiendas un 30%, pero estoy segura que es una forma diferente de aprender, pero a medida que vas asistiendo a las charlas vas viendo que vas cogiendo y conectando conceptos. También hay varios cursos gratuitos, digamos, está el curso de programación básica gratis de Platzi, que es una startup colombiana, ahí hilando con Magali de los productos de exportación. Creo que es un buen curso para iniciar. Y tratar de buscar bootcamps gratuitos. De hecho, en Pioneras también los hacemos, y sé que hay otras oportunidades de bootcamps que se dan, como Laboratoria, que es un modelo súper inclusivo, súper chévere también para las mujeres. Entonces creo que si se conectan con las comunidades y empiezan a encontrar sus mentores y sus puntos de conexión, es más fácil avanzar juntos que solos, y se van a dar cuenta que van a encontrar muchos más recursos para seguir avanzando. Magali, tú les enseñas a las estudiantes Python e insistes que Python es muy importante. ¿Por qué hay que aprender Python? Creo que como primero y principal, las 3 cosas que recomendó Marian me parecen las 3 cosas correspondientes, y yo le agregaría nada más el tema de que no relacionen programación con web, sino que piensen primero en todo lo que es la programación en sí, los algoritmos y demás, y recién ahí después eligen el camino. Y con la pregunta que me hiciste de relación a Python, para mí Python es un lenguaje que tiene mucho futuro en cuanto a lo laboral. Creo que la mayoría de los puestos laborales en IT que se van a lanzar en el futuro, en el corto y largo, en el mediano y largo plazo, van a ser con Python. Segundo, me parece un gran lenguaje para aprender, para iniciarse, digamos, porque tiene una sintaxis muy amigable y poca simbología. Y tercero, porque creo que todo
los cambios a nivel inclusión, integración y demás, en especial todo lo que es accesibilidad y inclusión de personas discapacitadas y demás, van a mejorar quizás en el largo plazo, no quiero decir en el mediano largo plazo, con todo lo que es inteligencia artificial, y para la inteligencia artificial Python es un gran lenguaje, con un framework bien aplicado se puede llegar bastante lejos. Para terminar, pongan ustedes a las personas que nos ven, pónganos una tarea. ¿Qué biografías de mujeres tenemos que leer y estudiar? Magali, 3 nombres. Grace Hopper, Margaret Hamilton y Ada Lovelace. Marian, 3 nombres. Bueno, Virginia Rometty, diría también, me gusta mucho Sheryl Sandberg, pues que hace parte de Facebook para temas de liderazgo, y para hacer un enlace con Magali en el tema de historia, la historia de las Secret Roses. Uy, buenísima esa lista de estas 6 mujeres que ustedes nos ponen a estudiar. Magali, Marian, muchísimas gracias por estar en Conversaciones en Casa. Muchas gracias, Juan, por la invitación, y sí, investiguen mucho de muchas más mujeres, es súper recomendado, y creo que Anita Borg sería un 7º que les quiero dejar. Muchísimas gracias a vos, Juan, y a toda la producción por invitarnos. Estuvo genial, me pareció un intercambio súper fructífero, así que bueno, nada, espero nos veamos pronto quizás en Argentina. Esto es Conversaciones en Casa. Magali, Marian, ustedes 2, ojalá las veamos trabajando juntas por América Latina. Nos vemos el próximo miércoles en Conversaciones en Casa. Que tengan una muy buena noche.